Buenas noches, 21 de marzo del año 2023, son las 11:43 minutos de la noche. Quiero decir que la riqueza del planeta está en la diversidad cultural. A mí me fascina la diferencia de los pueblos, la diversidad de los pueblos, es decir, su riqueza cultural, los idiomas, eh, las costumbres, las tradiciones, las herencias culturales de cada pueblo, las raíces históricas, antropológicas de cada población, de cada pueblo. Eso es algo maravilloso que no debería extinguirse nunca. Por esa razón, eh, yo defiendo la soberanía de los pueblos, defiendo la identidad cultural y el derecho a llamarse ucranianos al país de Ucrania, en verdad. Pienso que a la larga el tiempo corre en contra de Rusia y se puede producir lo que se llama un efecto Vietnam, lo llamaría yo. ¿Qué es el efecto Vietnam? Que las protestas que se dieron dentro de los Estados Unidos en los 70 prácticamente presionaron al gobierno de ese país para retirarse de la guerra de Vietnam y finalmente el Vietcong tomó posesión de esa península. Pero tenían que retirarse. Había muchos jóvenes que estaban muriendo muy lejos de casa, regresando en bolsas y entregando las banderas a las respectivas familias. Las protestas contra la guerra de Vietnam llevaron a tomar la decisión a ese país a retirarse de la guerra. Bueno, algo parecido puede suceder en la guerra de Rusia y Ucrania. Puede haber un efecto Vietnam en donde dentro de Rusia las familias estén aterradas de poder ver a sus hijos, las mujeres ven a sus esposos, eh, tener que marchar a una guerra donde existe una alta probabilidad de que esas personas mueran y nunca regresen y terminen en fosas comunes o terminen en bolsas de plástico de regreso a su país. Entonces es algo tan sin sentido, o sea, el expansionismo y el nacionalismo tienen un sinsentido. ¿Por qué destruir a Ucrania en vez de llegar a unos convenios internacionales? Yo te proporciono energía, tú me proporcionas productos agroalimentarios, o tú me ayudas con esta tecnología. ¿Por qué no llegar a esa relación de hermanos entre países? Entonces, a la larga, con el tiempo, no veo un Rusia-Ucrania que te dure unos 8 años como la guerra de Irán-Irak. No creo que te dure varios años. Tiene un desgaste muy grande. Recuerden que en Ucrania se está dando una coalición internacional. Y no solamente están peleando los ucranianos. Allá hay polacos, allá hay... Bueno, allá hay un ejército multinacional. Y hay recursos de varios países de Occidente que están defendiendo a Ucrania, frenando el expansionismo ruso. Eso se está dando ahí. Por lo tanto, eh, no creo, lo digo ahora 2023,
No creo que el conflicto de Rusia y Ucrania pudiera extenderse 4 o 5 años. No, no lo creo. No creo que dure como si fuera la Segunda Guerra Mundial. No lo creo. Debe terminar mucho antes. Se tiene que llegar a un convenio, a un arreglo internacional. Bueno, ya China está buscando interceder eh, con Rusia para buscar un arreglo internacional. Ojalá que no sea el ceder territorio porque eso es inadmisible, sino acuerdos de convivencia entre ambos países. Veremos qué sucede, pero no veo que vaya a durar tanto. Es más, no creo que la guerra de Rusia y Ucrania, por el efecto Vietnam que le estoy diciendo, el desgaste, las sanciones que tiene Rusia, el bloqueo económico, eh, el bloqueo económico, sí, que ha tenido que buscar nuevos mercados con la India, con China, con Turquía y con los países africanos. En el caso de Rusia, pero no es igual. En esa guerra económica que tienen entre Rusia y Occidente, no le veo ningún sentido. La soberanía de los pueblos, la existencia de los pueblos, la riqueza cultural, los idiomas. Es una locura que, por ejemplo, imagínense un gobierno de Moscú dominando gran parte de Europa hasta Occidente. Una locura. Tantas etnias, tantos pueblos, tantas ciudades. Una locura total. O la de Hitler. ¿Cómo piensas dominar el mundo? Es una locura. Y no puedes acabar con las poblaciones. Eso es imposible. Una locura total. No todos pueden hablar el mismo idioma. No todo el mundo puede tener las mismas creencias políticas, religiosas. Eso es imposible. La diversidad tiene que existir. Se lo digo como sociólogo y con estudios antropológicos. Les puedo decir eso. Es así como cuando hubo las protestas en los Estados Unidos por la carrera espacial. La carrera espacial. Se estaban gastando muchos millones cuando en verdad se tenía que hacer inversión social en ese país. Incluso en nuestro planeta hay muchas cosas que descubrir y se pueden hacer muchos inventos para proteger nuestro hábitat natural contra la contaminación, producción de alimentos, la conservación de las especies, de los animales. Hay muchas cosas buenas que se pueden hacer en el planeta. Muchos encuentros culturales, deportivos. Entonces, ¿por qué matarnos los unos con otros? Solo por el afán de dominación y ver un enemigo. Es una locura, es una locura. Espero que el efecto Vietnam, más tarde, más pronto que tarde, eh, suceda las protestas en Rusia de tal forma que se vean obligados los militares y el gobierno de ese país a buscar un acuerdo diplomático para terminar el conflicto en esa parte del mundo. Esa es la parte internacional que yo quería mencionar. Ahora, la parte nacional es que siento una profunda decepción y tristeza, mucha tristeza por el desfalco que se ha hecho con petróleos de Venezuela, que se han perdido 3.000 millones de dólares, que supuestamente parecían que iban a ser destinados para una campaña presidencial
del gobierno nacional y hubo un desfalco grandísimo, mucha corrupción, entonces que le privan unos recursos a la población donde la gente puede comer, puede vivir, puede tener hospitales, educación, empleo, inversión social. Por ejemplo, en la parte donde yo vivo, hay fallas en la estructura del puente sobre el lago. Se está partiendo el puente, se está cayendo el puente y necesita reparaciones de emergencia y esta gente robándose el dinero de PDVSA. Ese escándalo internacional, incluso de lavado de dinero, de, de, del- de los activos, del dinero que proviene del petróleo, del oro, la deforestación ambiental, hace demasiado daño, un gran daño y hay una gran crisis política en este momento en mi país, Venezuela, en verdad, por el flagelo de la corrupción. Esos son los verdaderos traidores de la patria. Los traidores de la patria son los corruptos y tienen que ser perseguidos. Esos que robaron miles de millones de dólares y deben ser encarcelados y deben ser destituidos y deben ser inhabilitados políticamente para más nunca estar en ningún cargo político y si es posible deberían ser revisados sus bienes, en verdad. Ese escándalo en verdad ha hecho mucho daño en Venezuela. La corrupción en este país un inmenso daño. Un país lleno de protestas, de personas que están pasando mucha hambre, que estamos pasando hambre a los venezolanos. Hay protestas de varios sectores públicos que se están quejando por los salarios tan bajos, por la inflación tan brutal que estamos viviendo aquí en este país. Solamente me queda seguir los acontecimientos y esperar que en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, que, que lo que se tenga que dar se dé, pero que sea lo mejor para Venezuela, en verdad. La corrupción en verdad hace demasiado daño, causa pobreza, miseria, muerte, sí, muerte por falta de insumos, falta de alimentos, falta de proteína, falta de medicinas. Es terrible o sea, la ambición, la codicia, Dios mío. ¿Con qué conciencia se puede vivir? Ajá, ¿para qué tú amasas tanta fortuna que no puedes ni gastar? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? O sea, ¿y qué ambicionas? ¿Adueñarte de qué? ¿Para qué los yates? ¿Para qué las mansiones? ¿Para qué? Steve Jobs decía con sus 7.000 millones de dólares que él decía que se sentía la misma soledad de una casa de 1.000 metros que una casa de 100 metros, que un reloj muy caro de miles de dólares daba la misma hora que un reloj convencional. ¿Para qué amasar tanta fortuna si la vida es tan finita, si la vida se nos va muy rápido, si los años van corriendo deprisa? Y llegaste y naciste en este mundo para hacer delitos y para provocar pobreza en mucha gente para que se muriera de hambre.
Esa es la causa, esa es la razón. No puede ser, en verdad. No puede ser. La corrupción se está comiendo mi país. Eh, bueno, ya hay muchos perseguidos. Parece que la mano de la justicia ya se está moviendo sobre aquellos que hicieron el desfalco con PDVSA. Esos miles de millones de dólares. Y bueno, con esa reflexión triste que me entristece mucho porque me afecta a mí y a todos los venezolanos. No nos podemos llamar a políticos porque la política incide en tu comida, en tu ropa, en tu manera de vivir, en la gasolina, en los precios, en los servicios públicos. La política está inmersa en todo. No podemos llamarnos a políticos. Eso es imposible, estimados amigos. Ni tampoco podemos ser ajenos a la política internacional, porque así como se dan esas invasiones y esos genocidios en otras partes del mundo, nosotros no podemos dejar o permitir de que conflictos de ese tipo se extiendan por el mundo y que de una forma u otra pudieran incidir en nuestros países, en verdad. Pudiera llegar, o sea, al afectar a Europa, afecta al mundo, afecta a la banca, afecta al comercio, afecta a todo, en verdad. Provoca una recesión mundial terrible. O sea, por el lado económico, Europa devastada nuevamente por la guerra, ¿qué es eso? Y suponiendo de que en Rusia se vuelvan locos con el armamento nuclear, ¿es que acaso eso no nos interesa? Podrían acabar con toda la humanidad, pues, el apretar el botón. Por eso que tenemos que estar muy pendientes y alerta. Así como tenemos que estarlo también con la pandemia del COVID-19 que llegó para quedarse, que tiene que estar controlado. Los casos en China, la enfermedad, dónde se están produciendo, dónde hay focos de infección. No podemos estar ajenos como en una burbuja, viendo películas repetidas todo el tiempo en el cable, en la televisión, o no puede ser, no, o viviendo la misma rutina de siempre, con ese conformismo. Tenemos que tener un despertar de conciencia colectiva, tanto a nivel nacional, de defender lo nuestro, de perseguir a los corruptos y acabar con ellos, y así como a nivel internacional, aquellos que tienen pretensiones de invasión, de acabar con pueblos, con ciudades, con países, con gobiernos. Es que la diversidad no, o sea, es una locura que un gobierno domine tanta extensión de territorio, pero es que no lo entienden. ¿Por qué no te quedas tranquilo con la parte geopolítica que tienen y se dedican a atender sus propios asuntos? Y en vez de estar viendo una amenaza militar, ¿por qué no poder decir, vamos a hacer un compartir en historia, en cultura, en filosofía, en arte, en música? Cultivar la música, cultivar la pintura, el teatro, el deporte, la siembra, sembrar muchos árboles por todo el planeta, la oxigenación del planeta.
rescatar zonas áridas, zonas deforestadas, estar pendientes, unirnos todos, así sean desde los satélites, y estar pendientes sobre los movimientos sísmicos y los terremotos y las tragedias. Hay cosas tan importantes y estoy seguro que en los océanos ahí se puede hacer una cultivar peces o de pronto ahí puede estar la comida del futuro que pudiera solventar tanto hambre, aparte de la tierra y de la siembra de la tierra, y hay mucha tierra que hay que trabajar y necesita agua y el agua dulce, o sea, cómo convertir el agua salada en agua dulce, o sea, hay tantas cosas buenas que hacer. Y todavía en este siglo XXI hay gente pensando en guerras, invasiones y misiles y esas cosas. Así como también critico los gobiernos teocráticos, donde discriminan a la mujer, en verdad, y le disminuyen su valor, el valor como ser humano, el derecho a existir, a ser independiente, a expresar su naturaleza. Siempre tienen que tenerla tapada, escondida, como si fueran una propiedad, cuando en verdad ellas tienen vida, ellas respiran, ellas sienten, ellas piensan, tienen sentimientos, tienen necesidades y tienen aspiraciones, quieren cultivarse, quieren estudiar, quieren educarse. Hay tantas cosas que hacer en el mundo, estimados amigos. Y esta es una reflexión final que yo quería hacer ya cerrando la noche. Estamos a 20, ya es miércoles 22 de marzo del 2023. Son las 12:06 de la madrugada. Yo creo que ella es más que suficiente leyendo aquí. Me disculpan si sentí una cierta angustia, pero no se preocupe, intentaré relajarme, descansar y mañana será un buen día en verdad. Con el favor de Dios, en el nombre del Señor. Amén. Tendremos un buen día en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, como nosotros cerramos, si en verdad te gustó esta reflexión que estuvimos haciendo de la guerra de Rusia y Ucrania, el efecto Vietnam que te estuve comentando, el caso venezolano de la corrupción, del desfalco de 3.000 millones de dólares, inconcebible, inaceptable, el cáncer de la corrupción y las cosas importantes que se pueden hacer tanto a nivel de país como a nivel mundial. Si te pareció interesante, por favor regálame un like para saber que en verdad estuvo bien. Un me gusta, por favor. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos trabajos, por favor suscríbete, acompáñame. Bienvenido seas, estimado. Si quieres hacer algún comentario, un aporte, lo que tú quieras, hazlo por favor. Con mucho gusto te lo voy a estar leyendo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. En esta oportunidad no estuve leyendo, como siempre lo hago, las noticias del momento o los temas de interés. No lo estuve haciendo. Me disculpan si el audio de un video anterior de Pelé no lo tuve bien con un volumen alto, no me di cuenta, pero lo importante era el contenido. Era el contenido de la reflexión de las palabras de Pelé con respecto al mejor jugador, ¿no? Me disculpo con ese video anterior, pero bueno, seguimos avanzando. Me gustó mucho la reflexión que hicimos en base a las palabras de Pelé y bueno, pensé en dejarlo, ¿no?
Si quieres compartir este video que estoy haciendo de reflexión final por esta noche, en verdad me harías un gran favor porque le llegaría a muchas más personas. No a la guerra, no a la guerra, sí a la vida. Se les aprecia y se les respeta a todos. Les habló Ernesto Rondón, 22 de marzo del año 2023. Son las 12:09 de la mañana, de la madrugada. Bendiciones para todos, estimados amigos. Bendiciones para todos.